Hay lugares olvidados por el tiempo, abandonados a su suerte, donde las sombras acechan y el silencio pesa más que cualquier ruido. Lugares que, aunque parezcan tentadores para los curiosos, esconden secretos que no deberían ser revelados. En este video, te voy a contar historias reales y escalofriantes de exploradores urbanos que se adentraron en esos rincones prohibidos y pagaron un precio que nunca imaginaron. Historias donde la adrenalina se transformó en miedo, donde la valentía chocó contra lo inevitable y donde la búsqueda de lo desconocido terminó en tragedia. Prepárate para escuchar relatos que te pondrán la piel de gallina, para descubrir lo que nunca debió ser descubierto y para entender que, a veces, la curiosidad puede ser mortal. Estas son las exploraciones urbanas que terminaron mal y que te harán cuestionar hasta dónde estarías dispuesto a llegar. El caso que nos abre las puertas en este video es uno de los episodios más trágicos y reales dentro del mundo de la exploración urbana, y nos recuerda el lado oscuro que muchas veces se oculta detrás de la adrenalina y la búsqueda de lo desconocido. Se trata de la historia del explorador urbano ruso Dmitry Bezentsev, conocido en el mundo del urbex como Dima Bird. Dmitry Bezentsev era un apasionado explorador urbano originario de Moscú, Rusia. Con más de 80.000 suscriptores en su canal de YouTube, donde documentaba sus visitas a lugares abandonados y olvidados. Se había ganado un espacio dentro de la comunidad de exploradores por la autenticidad y valentía con la que abordaba sus exploraciones. Su contenido no solo mostraba la belleza decadente de edificios en ruinas, sino que también incluía una inmersión profunda en la historia y los secretos que esos sitios encerraban. Era considerado un explorador experimentado, habituado a enfrentarse a lugares en condiciones extremas, desde hospitales psiquiátricos hasta fábricas abandonadas. Siempre con la intención de preservar la memoria de esos espacios y de descubrir los secretos que el tiempo había dejado atrás. Sin embargo, esa experiencia no fue suficiente para evitar que una exploración terminara en tragedia. En septiembre de 2021, Dmitry decidió grabar un video en un edificio abandonado en Moscú, un lugar que, como muchos otros, parecía ocultar sus historias en sus paredes derruidas y en las sombras de sus pasillos. Durante la grabación, mientras exploraba una escalera de incendios en la parte exterior del edificio, sufrió una caída fatal que le arrebató la vida. La noticia de su muerte causó conmoción no solo entre sus seguidores, sino también en la comunidad internacional de exploradores urbanos, quienes vieron reflejado en esta tragedia el riesgo inherente que implica aventurarse en lugares abandonados sin las debidas precauciones. El canal de Dmitry, Beam of the Inquisition, lamentablemente no está disponible para el público desde entonces, pero su legado permanece vivo en las memorias de quienes lo seguían y en las lecciones que su historia deja para todos aquellos que, como él, sienten la llamada del misterio y la aventura. Este trágico episodio nos invita a reflexionar sobre los límites de la exploración urbana y el respeto que debemos tener hacia los espacios que visitamos y hacia nuestra propia seguridad. La emoción de descubrir lo oculto no debe nublar la precaución ni el sentido común, pues la frontera entre lo fascinante y lo peligroso puede ser, muchas veces, demasiado delgada. El caso de Dmitry Bezentsev es un recordatorio de que el urbex no es solo un pasatiempo o una forma de entretenimiento, es una actividad que conlleva riesgos reales y que debe ser abordada con responsabilidad, preparación y respeto. No basta con la valentía o la experiencia para evitar accidentes, es fundamental planificar, conocer el lugar, usar el equipo adecuado y, sobre todo, no subestimar nunca el entorno en el que nos movemos. Cada lugar abandonado tiene su propia historia y sus peligros, desde estructuras inestables hasta riesgos invisibles que pueden convertirse en fatales en un instante. Para quienes están considerando iniciarse en la exploración urbana, o para aquellos que ya lo practican, este caso debe ser una advertencia clara. La búsqueda de lo desconocido es un camino que debe recorrerse con cuidado y respeto. No es necesario arriesgar la vida para capturar imágenes impresionantes o descubrir secretos olvidados. En memoria de Dmitry Bezentsev, este video no solo cuenta una historia, sino que también lleva un mensaje importante: la seguridad debe ser siempre la prioridad,
porque ninguna aventura vale una vida. En el mundo de la exploración urbana y los viajes extremos, pocos nombres son tan reconocidos y respetados como el de Benjamin Reg, mejor conocido como Bold and Bankrupt. Este joven británico, con más de 4 millones de suscriptores en YouTube, se ha hecho famoso por sus audaces viajes a lugares remotos, abandonados o poco visitados alrededor del mundo. Su estilo natural, espontáneo y, en ocasiones, irreverente, ha cautivado a millones de seguidores que lo acompañan en sus aventuras. Pero no todas las exploraciones terminan con el éxito que Benjamin busca. En mayo de 2022, en uno de sus viajes más arriesgados, Bold and Bankrupt vivió una experiencia que nos recuerda los peligros no solo físicos, sino también legales y políticos, que implica adentrarse en sitios con restricciones estrictas y controlados por autoridades militares y gubernamentales. Ese lugar fue el Cosmódromo de Baikonur, ubicado en Kazajistán. El Cosmódromo de Baikonur es uno de los centros espaciales más importantes y antiguos del mundo. Desde allí se lanzaron los primeros cohetes soviéticos y es famoso por haber sido la plataforma desde la que se envió al espacio a Yuri Gagarin, el primer ser humano en orbitar la Tierra. Sin embargo, aunque su historia es fascinante, también es un lugar altamente restringido y vigilado. No cualquiera puede pasear por allí sin un permiso oficial y sin respetar las normas de seguridad. Benjamin Reg decidió documentar esta experiencia en su canal, mostrando la majestuosidad de las instalaciones y la cultura local que rodea al cosmódromo. Sin embargo, durante su exploración, cometió un error que le costó caro: ingresó a una zona restringida sin contar con la autorización necesaria. Las autoridades locales no tardaron en interceptarlo. Fue retenido junto con una acompañante bielorrusa y cuestionado durante horas por agentes de seguridad. Aunque no fue arrestado formalmente, sí recibió una multa administrativa de aproximadamente 60 libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 5.000 rublos. Este episodio, que podría parecer solo un contratiempo, tiene implicaciones más profundas cuando lo analizamos desde la perspectiva de la exploración urbana. Nos enseña que, en lugares con alto control y vigilancia, la falta de respeto a las normas puede tener consecuencias legales y personales graves. Más allá de la adrenalina que genera la exploración de lo prohibido, debemos recordar que cada sitio tiene su historia y sus reglas. La aventura no puede justificar la imprudencia. Es fundamental planificar con anticipación, obtener permisos si es necesario y siempre actuar con responsabilidad y respeto. El caso de Bold and Bankrupt en Baikonur también nos muestra cómo, incluso los exploradores más experimentados, pueden verse atrapados en situaciones complicadas. Benjamin ha recorrido cientos de sitios, muchos de ellos igualmente peligrosos o desconocidos, pero esta experiencia le recordó que la valentía debe ir acompañada de precaución. Es importante entender que la exploración urbana, aunque fascinante, no es un juego. Los lugares abandonados o restringidos pueden esconder riesgos estructurales, peligros ambientales y también implicaciones legales que varían según el país y el contexto. Para los seguidores de la comunidad de exploradores, la historia de Bold and Bankrupt sirve como una advertencia valiosa: no basta con tener curiosidad o deseo de aventura, es imprescindible conocer y respetar las leyes y regulaciones locales. Además, este caso pone en evidencia cómo la tecnología y las redes sociales, que han facilitado la difusión de estas experiencias, también pueden traer problemas. Compartir videos en tiempo real o grabar sin considerar las restricciones puede atraer la atención no deseada de autoridades, con consecuencias negativas para los creadores. En un sentido más amplio, la detención en Baikonur invita a reflexionar sobre los límites éticos de la exploración. ¿Hasta dónde es válido llegar para obtener contenido o vivir una experiencia? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la fama o la adrenalina? Por supuesto, no todos los exploradores enfrentan sanciones legales, pero el caso de Benjamin es un ejemplo claro de que las reglas existen por una razón y violarlas puede tener consecuencias inesperadas. También es importante mencionar que, tras este episodio,
Benjamin Rech continuó con sus aventuras, mostrando que esta experiencia, aunque difícil, no lo detuvo. Sin embargo, se hizo más consciente de la importancia de la preparación y el respeto por las normas. Para quienes buscan iniciarse en el mundo del urbex o la exploración extrema, esta historia es una lección esencial. Prepararse, investigar, pedir permisos cuando se requiera y actuar con responsabilidad son aspectos que deben tomarse en serio. Finalmente, la historia de Bold Bancroft en Baikonur no solo es un relato de una exploración que terminó mal en términos legales, sino también un llamado a la reflexión sobre cómo equilibrar la pasión por lo desconocido con la prudencia necesaria para evitar problemas. Recordemos que la aventura y la seguridad pueden coexistir si sabemos dónde poner los límites. Hay lugares en nuestro mundo que parecen detenidos en el tiempo. Estructuras oxidadas, paredes derruidas y ventanas rotas que alguna vez albergaron vida y actividad, pero que ahora permanecen en silencio, cubiertas de polvo y sombras. Para muchos, estas ruinas son solo un vestigio del pasado, para otros, una invitación a explorar. Este es el mundo de la exploración urbana, una mezcla de aventura, historia y misterio, pero también de peligro y tragedia. Y en este oscuro escenario ocurrió una historia que nadie quiere repetir, la muerte de un joven explorador en una fábrica abandonada en Totnes, Inglaterra. La fábrica abandonada en Totnes no es un lugar cualquiera. Construida décadas atrás, fue un símbolo de la industria local, un punto neurálgico donde decenas de personas trabajaban día a día, moviendo máquinas y fabricando productos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fábrica fue abandonada, dejando tras de sí una estructura deteriorada, frágil y peligrosa. Para los exploradores urbanos, lugares como este son un imán irresistible. Cada rincón, cada pasillo, cada maquinaria cubierta por polvo, es una historia que contar. Sin embargo, detrás de esa fascinación se esconden riesgos que no siempre son visibles a simple vista. Techos que pueden ceder, pisos corroídos, restos de materiales tóxicos y la ausencia total de asistencia o rescate en caso de accidente. El protagonista de esta tragedia tenía apenas 22 años. Un joven lleno de energía, curiosidad y pasión por descubrir lo que el mundo ocultaba. Como muchos otros en esta comunidad, grababa sus aventuras para compartirlas con sus seguidores. Pero esa última expedición en Totnes marcaría el final de su historia. Según los reportes oficiales, aquel día decidió subir al techo de la fábrica. Lo que pudo ser una rutina más terminó siendo una caída fatal. El techo, debilitado por años de abandono y la erosión del clima inglés, no soportó el peso y cedió bajo sus pies. La caída fue desde una altura considerable. Las lesiones fueron inmediatas y severas, y aunque los servicios de emergencia llegaron rápido, no fue posible salvarlo. La noticia conmocionó a la comunidad de exploradores y a la ciudad entera. Esta tragedia abrió una ventana para reflexionar sobre los peligros reales de la exploración urbana. No se trata solo de emociones fuertes, sino de vidas humanas en juego. Muchos comenzaron a debatir sobre la necesidad de medidas de seguridad, mejores informaciones y una conciencia colectiva sobre los riesgos. El accidente en Totnes no fue un caso aislado. Pocos días antes, en Devon, otro joven explorador sufrió un accidente similar. Estas historias muestran que no se puede subestimar el peligro y que la preparación, el respeto y la prudencia son vitales. Si decides aventurarte en lugares abandonados, hazlo con respeto, preparación y conciencia clara del peligro. La curiosidad es humana y admirable, pero la prudencia es el camino para seguir explorando. Recordemos a ese joven explorador, no solo como una víctima, sino como alguien que nos enseñó, a un precio muy alto, que el mundo de lo abandonado puede ser tan hermoso como mortal. Que su historia sirva para que otros no tengan que pagar ese precio. En Mexicali, Baja California, el canal David Mena decidió documentar lo que parecía una simple exploración urbana,
pero el lugar al que entraron contaba otra historia. Era una casa en ruinas, paredes desgastadas, ventanas rotas y un silencio incómodo que lo cubría todo. En la parte trasera, las señales eran claras, restos de basura quemada, latas vacías y espacios improvisados que delataban que alguien había vivido, o seguía viviendo, ahí. No había gritos, ni persecuciones, pero sí esa sensación inquietante de estar invadiendo un lugar que no les pertenecía. Cada habitación estaba llena de cicatrices del tiempo y de las personas que la usaron como refugio. En estos sitios, nunca se sabe si el peligro vendrá de lo paranormal o de la vida misma. Aquí es donde está el verdadero peligro, y si las personas que habitaban ese lugar aún estuvieran ahí a la hora de la exploración. En el mundo estos lugares pueden contener historias de fantasmas, relatos de cosas misteriosas, pero también pueden contener personas que pueden dañar a quien los exploran. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a explorar un lugar como este? ¿Dónde sabes que puede haber personas peligrosas? En las exploraciones urbanas, uno nunca sabe lo que puede encontrar. Pero aquella tarde, los chicos de Tlacuache TV aprendieron que lo más peligroso no siempre está escondido, a veces está a plena vista. El lugar estaba junto a la carretera, un cascarón de concreto que alguna vez fue un hogar, ahora reducido a paredes en ruinas y techos a medio caer. Aún se mantenía en pie, como si se negara a desaparecer. La entrada estaba completamente descubierta, sin rejas, sin portones, como si invitara a cualquiera a cruzar. Dentro, el silencio era extraño. No había viento colándose, solo el ruido lejano de los autos, el eco de sus propios pasos sobre el piso lleno de polvo y escombros. Y fue entonces cuando lo vieron. En una de las entradas laterales, recostado contra la pared, había un hombre. No se movía. Su cuerpo estaba boca arriba y su rostro oculto por la oscuridad. La primera impresión fue helada. ¿Estaba vivo o estaban viendo un cadáver? Ellos se acercaron lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Pero en ese momento decidieron rodearlo, pasando por detrás de él, intentando no alterarlo o no despertar algo que no entendían. Entre susurros, empezaron a bromear, a decir cosas absurdas, como si el humor pudiera disolver la tensión. Querían provocarlo, ver si reaccionaba. Y de pronto, se movió. Un pequeño gesto, pero suficiente para congelarles la sangre. No estaba muerto. Estaba vivo y lo había escuchado todo. La tensión subió. Nadie sabía si el hombre era inofensivo o peligroso. Ellos llevaban un taser, sí, pero eso no era garantía de nada. A ratos, él parecía volver a quedarse inmóvil, como si estuviera desconectado del mundo. A ratos, hacía pequeños movimientos inquietantes. Decidieron que ya era momento de salir. La cámara captura el momento en que sus pasos se aceleran mientras dejan atrás el lugar. Afuera, el aire parecía más ligero, hasta que uno de ellos soltó la frase que lo cambió todo. Tenía un arma de fuego. De repente, todo el encuentro tomó otro sentido. Ese hombre, al que intentaron despertar con burlas, al que pasaron por detrás sin medir consecuencias, pudo haberse convertido en su último error. Porque en las exploraciones urbanas, a veces, la muerte no tiene forma de fantasma, sino de alguien que respira y está armado. Asterisco. Como dice Cristian, que esté respirando, ¿no? No queremos hacer ruido, tampoco sería bueno levantarlo de esa manera. Sí se quemó este lugar, güey. Sí, mira. Levántate. Dorime. Que te levantes. Te está hablando tu mamá. ¡Ey! Niño. Que vaya a comprar la tortilla. Levántate, levántate y anda a comprar la tortilla. Si está vivo. Una
una caguama bien fría para ti una caguama bien fría. Que sigas descansando, güey. Se levantó, corre. Se mueve la cabeza, güey, me asustó, güey, levantó la cabeza. Y hay una cosa que no les quería decir al momento porque me iban a decir, muéstralo. ¿Qué es lo que viste, güey? Dilo. Que se estaba agarrando Estaba agarrando su... O sea, lo tenía por fuera. Su fierro, ajá. O sea, lo tenía por... Las exploraciones urbanas pueden parecer aventuras emocionantes, pero la realidad muchas veces es mucho más cruda y peligrosa. En lugares olvidados por la sociedad, donde el abandono y la marginalidad se mezclan, no hay espacio para el error. Cada paso puede ser el último, cada sombra puede esconder un peligro muy real. Los relatos que vimos hoy no son ficción ni leyendas urbanas. Son historias que sucedieron, contadas por quienes vivieron el miedo en carne propia. Explorar el pasado no siempre es solo una cuestión de curiosidad, sino una prueba de valentía y de suerte. Si alguna vez decides adentrarte en estos territorios, recuerda, la mejor arma es la prudencia. Y, sobre todo, el respeto. Porque a veces, no es lo que encuentras lo que te pone en peligro, sino a quien encuentras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lugares que esconden más que ruinas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte los próximos relatos que te pondrán la piel de gallina. Hasta la próxima.